Bueno, vamos a entrar a nuestro capítulo 8, por lo menos 45 minutos, y luego vamos a dedicar a las preguntas que tienen acerca de su proyecto. ¿Okay? Entonces, entramos aquí. Ya. Capítulo 6, silos. Bueno, los silos son obras destinadas a almacenar materiales pulverulentos o granulares. Su cálculo y construcción presenta cierta analogía con el cálculo de los depósitos o tanques, ¿no?, de almacenamiento, pero las acciones que actúan y las solicitaciones que ellas producen son mucho más difíciles de determinar. Entonces, un poquito de historia, teorías iniciales para determinar las presiones ejercidas por el material almacenado. La teoría de Coulomb, ¿no?, que se utiliza también en suelos, ¿no?, nos indica que la presión a una profundidad Z en un terreno, o en este caso en un silo, está dado por el coeficiente de empuje activo, por el peso específico del material y por la profundidad, ¿no? El coeficiente de empuje activo está dado por tangente cuadrado de pi cuartos menos phi medios, ¿no?, donde phi es el ángulo de fricción interna, ¿no? ¿Qué? Teoría de Koenen-Jansen. Entonces, esto nos da una variación lineal, o sea que a medida que nos vamos aumentando la altura del silo, la presión va creciendo linealmente, pero a principios del siglo XX, diferentes investigadores observaron que la teoría de Coulomb no se cumplía en el caso de silos que tenían una altura importante y que la presión tendía a valores límites. Estos valores límites son fáciles de encontrar para silos de sección circular. Entonces, haremos el análisis de un silo, más propiamente de una rodaja de material almacenado de altura diferencial de Z y que está independientemente del resto, ¿no? Entonces, esta rodaja, este pedazo de silo o de material almacenado, tiene una superficie S que es igual al área transversal del silo por una altura diferencial de Z, ¿no? Y tiene un perímetro L, ¿no? Entonces, esto no queda otra cosa que sea equilibrado exclusivamente a través de esfuerzos tangenciales, ¿no?, que se producen en la unión entre el material almacenado y las paredes del silo. Entonces, planteando el sistema de equilibrio, decimos que S por la altura es el volumen de este material y multiplicado por el gamma, que es el peso del material, ¿no?, tendría que estar equilibrado por un esfuerzo tangencial que está actuando en toda esta superficie. La superficie aturada está dada por la longitud del perímetro por la altura diferencial de Z. De aquí despejamos el valor del tau máximo, nos da S sobre L por gamma. A este valor del área sobre el perímetro, de forma similar a lo que pasa en tuberías o en canales hidráulicos, denominamos el radio hidráulico, ¿no? O sea, es el área de la sección transversal sobre el perímetro, mojado llamábamos, ¿no? Los radios, S sobre él. Entonces, reemplazando esto aquí, tenemos que tau máximo es el radio hidráulico por el gamma del material, ¿no? Entonces, la presión máxima estaría dada por el tau máximo sobre tangente de delta, que es delta el ángulo de fricción entre el material ensilado y el material, ¿no? Y la pared, perdón. Oh, recién está entrando este joven, un gatito.
tenemos la pared, ¿no? Y la presión que hemos determinado, la presión máxima, tau, vamos a tener una presión aquí. Ah, no, que está dado por tau máximo dividido entre tangente de delta. Entonces aquí lo que va a equilibrar es esta componente, bueno, está a la inversa el tau, ¿no? Y aquí tenemos el valor de tau sobre tangente de delta. Siendo delta el ángulo de fricción entre el material ensilado y la pared. Luego la presión máxima, reemplazando este valor por esto, es el radio hidráulico por la presión sobre tangente de delta, ¿no? ¿Ok? Entonces, en forma general se tiene que gamma por S por diferencial de Z es la parte que está actuando por encima. Ahora ya estamos analizando la parte que está por encima de esta rodaja, es la variación de Q con respecto a S más la integral a lo largo de L del tau por diferencial de L por diferencial de Z, ¿no? Entonces, para el caso de un silo cilíndrico, haciendo operaciones, tenemos esto. Llamamos Q a todo Paredes hace cachudo que está por encima y que se va a distribuir en esta área S, ¿no? Y esto depende de la profundidad Z. Entonces, el radio hidráulico por la derivada de ese respecto de Z más tau es gamma por el radio hidráulico. Pero tau es P tangente de delta. Llamando a el peso total a la profundidad Z, curso Z sobre el S, llamamos la presión media sobre esta superficie, ¿no? La presión vertical media sobre esta superficie. Entonces, reemplazando aquí, vamos a tener que el radio hidráulico por la derivada de Qs medios respecto de Z más P tangente de delta es gamma por el radio hidráulico. Entonces aquí se ha visto que es necesario relacionar la presión horizontal con la presión vertical. En ese sentido, Koenig eligió esta relación, que la presión vertical sobre la presión horizontal es igual a tangente cuadrado de pi cuartos menos pi medios. ¿Qué es tangente? Eso es prácticamente equivalente al coeficiente de empuje activo K sub A, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta manera, reemplazando valores aquí, tenemos que la ecuación diferencial está dada por esta expresión, ¿no? Expresión. Hemos reemplazado esto aquí. Y resolviendo, resulta que la presión llega a ser la presión máxima que hemos determinado aquí, radio hidráulico por gamma sobre tangente de delta, ¿no? Resulta que la presión a una profundidad Z, ¿no? Está dada por la presión máxima por 1 menos E a la menos mz, ¿no? Siendo m igual a tangente de delta por tangente cuadrado de pi cuartos menos pi medios, el caso va sobre el radio hidráulico. Entonces, esto nos define una variación asintótica, ¿no? Asintótica, porque va a tener a un límite. Y ese es el efecto de ensilamiento, ¿no? En la medida en que, el radio hidráulico sea menor, ¿no? Entonces la presión va a ser menor también, ¿no es cierto? ¿No? O sea que ese es, como digo, el efecto de ensilamiento. En la medida que es más profundo, esto va a tender hasta la presión máxima y nada más, ¿no? Pero no es la presión lineal que teníamos en principio por la teoría de Coulomb. Pese a eso, es que se ha determinado esto, dice que todavía no era muy real, dice. Esta teoría fue aplicada por mucho tiempo hasta que se observó en la práctica que
Las presiones así calculadas no correspondían a las presiones medidas en silos construidos experimentalmente o en algún silo en funcionamiento. Y eso tiene su explicación por lo siguiente. Causas que determinan la complejidad en el cálculo de presiones. Las causas esenciales que hacen que el problema de silos sea complejo son las siguientes. Se da el nombre de silos a construcciones de proporciones, dimensiones, formas y con destinos muy diferentes. Por consiguiente, no existe una razón para utilizar las mismas fórmulas y datos numéricos en todos los casos. Parece que alguien se quiere entrar, parece, no sé, a ver. O ha entrado, bueno, no sé cómo. Entonces decimos, numerosa bibliografía sigue refiriéndose a métodos de cálculo establecidos a principios del siglo XX sobre una base teórica errónea. Frecuentemente se ha subestimado y aún se ha despreciado la influencia fundamental del proceso de vaciado sobre las acciones que ejerce el material ensilado. Entonces, viendo esto, la normativa francesa que vamos a luego ver y comparar con la normativa americana es mucho más precisa. Criterios para clasificar los silos. Para definir el campo de aplicación de las teorías a aplicarse en la determinación de presiones en silos en base a la relación de dimensiones de los mismos, ¿no? Fíjense que aquí estamos en base a la relación de dimensiones. Es el concepto que usábamos también para elegir un método de cálculo en el caso de tanques, ¿no? La norma francesa efectúa la siguiente clasificación. Entonces tenemos lo siguiente, tipo de silos, ¿no? Tenemos 5 tipos de silo. El primer tipo, silo esbelto o silo propiamente dicho. Pues esto más o menos correspondería a los tanques elevados o altos. Entonces, tenemos estas dos posibilidades, un silo con una tolva en la parte inferior o un silo que no tiene tolva, es plano al fondo, ¿no? Y el silo puede estar cerrado o puede tener un material ensilado que forma un cúmulo en la parte superior, ¿no? Entonces, para que se cumpla esto, la altura H, la altura total del silo cuando es plano, y que está dado, medido desde la base de la tolva hasta el plano medio de llenado. Es el plano medio de llenado, ¿no? Entonces el plano medio de llenado está dado por el volumen aquí, ¿no? Sería un tronco de cono si el silo es de forma circular en planta, o si es cuadrado sería un tronco piramidal, ¿no? Entonces, esto está dado por el volumen sobre la superficie S, ¿no? S se mide la sección transversal en la parte constante, ¿no? Ok, entonces aquí definimos la altura superior, ¿no? Y la altura inferior. Y la altura del cuerpo principal, la parte recta del silo. Aquí la altura superior y la altura inferior son cero, ¿no? Entonces, H es igual a la altura del cuerpo principal, ¿ya? Bueno, aquí tenemos silos anchos o silos reservorio, ¿no? Son estos pues silos, digamos que entrarían a la clasificación de tanques muy grandes, ¿no? Alargados, etcétera. Entonces, podemos tener varios puntos de alimentación, ¿no? A través de cintas transportadoras, etcétera. Y podemos tener varios cúmulos, ¿no? Pero igual vamos a tener un plano medio de llenado que está dado por el volumen total de estos cúmulos sobre la superficie, el área de la sección transversal horizontal, ¿no? Lo propio tenemos aquí una altura del
cúspide, H sub S, la altura inferior, la altura del cuerpo principal y la altura total del silo, ¿no? Es el punto de la tolva y el plano medio de llenado. En este caso, la relación H sobre la altura total sobre el radio hidráulico se haya comprendido entre 1,5 o 3, ¿no? 3, o podría decir entre 0,5 y 5. Pero además que H sub 0 sobre H es mayor a 0,6. O está dentro de ese grupo, que H sobre el radical sea mayor a 3 o hasta 5, y el radio hidráulico esté comprendido entre 6 y 12,50 metros. Lo propio, H sub 0 sobre H es mayor o igual a 0,6. Y aquí tenemos tolvas como tercer tipo, tolvas o silos tolva. Esto más o menos se asemejaría al caso de tanques proporcionados, ¿no? Donde las dimensiones en planta del tanque eran del mismo orden que la altura, ¿no? Bueno, entonces tenemos, fíjense, H sub 0 sobre H es menor a 0,3 o hasta 0,5. H sobre el radio hidráulico es mayor a 2. El H inferior sobre el radio hidráulico es mayor a 0,5 o hasta 1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente, la altura inferior, la altura del cuerpo principal, el volumen, la altura total, la altura superior, el plano medio de llenado también está definido por el volumen sobre el área, ¿no? Y la altura total, ¿no? Y en este caso, fíjense, ya no tenemos el cuerpo principal H sub 0, sino tendríamos directamente una tolva, llamaremos, porque así se llama tolva, ¿no? Donde tenemos la altura inferior y la altura superior, ¿no? Ya no hay el H sub 0. ¿Ok? Entonces, es menor a 0,3, es 0, ¿no? 0 en este caso. ¿Ok? Luego tenemos aquí silos, depósitos de almacenamiento o silos horizontales. Son silos muy largos, de grandes dimensiones, pero de poca altura, ¿no? Se correspondería al caso de piscinas, más o menos, ¿no? Bueno, la altura sobre el radio hidráulico es menor a 0,5 y 1,5, H sub 0 sobre H es mayor a 0,6, H sub I sobre H es 0, o sea, no hay una tolva, ¿no? ¿Ok? Lo mismo, no hay un material almacenado por encima del borde de las paredes, ¿no? Y luego tenemos halls de almacenamiento, es una cosa algo similar a esto, pero tenemos material almacenado por encima, ¿no? Generalmente son silos o destinados a almacenar materiales granulares, ¿no? ¿Qué? Bien, entonces, en, en resumidas cuentas, ¿no? Les puedo decir que para el caso de los silos tipos 2, 4 y 5, por lo general se adopta la teoría lineal de variación de presiones, ¿no? Mientras que para los hilos propiamente dichos o hilos esbeltos se, se va a utilizar la teoría asintótica. Mientras que estos hilos tolva generalmente se asume una presión lineal y se asume una presión uniforme en toda la altura, ¿no? Ya hacemos, nos olvidamos de la tolvita y de esto y asumimos una presión horizontal constante, ¿no? Ok. Nos dice, ya en adelante nos vamos a abocar. ¿Qué ha pasado aquí? Algo está pasando en Colorado. Un minutito, jóvenes. Okay. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? No sabemos.
A ver, un ratito. Algo ha pasado aquí. Mm, A ver, un minutito. No sé qué ha pasado aquí. Mm, Ya, ahora sí otra vez, ahora sí. Ya, ahora están viendo, supongo. No sé qué ha pasado. Teorías a aplicar. Se denominan teorías asintóticas a aquellas que conducen a un valor máximo o asintótico. Y teorías semilineales, aquellas en las que la presión es proporcional a la altura, ¿no? Pues tenemos, en este caso, teoría asintótica aplicable a silos esbeltos o silos propiamente dichos, ¿no? El tipo 1, ¿no? Entonces, tenemos que la presión máxima va a estar en el infinito y eventuales presiones pueden haber por efectos del vaciado o del llenado, más bien, ¿no? Teorías semilineal aplicable a silos reservorios y a depósitos de almacenamiento, como son el 2, 4 y 5, ¿no? 2, 4 y 5. La norma americana ACI 313 señala dos métodos para la determinación de las presiones en silos de almacenamiento: el método de Reinberg y el método de Jassy, que los vamos a ver eh, luego para tener una idea de cómo funciona la cosa. Definición de silos esbeltos, o sea, de ahora en adelante solamente vamos a hacer mención a los silos propiamente dichos o silos esbeltos, ¿no? Porque es esto, si vamos a aplicar aquí la teoría lineal, es como si calculáramos un muro de contención de tierra, ¿no? Solo que en lugar de tierra, etcétera, tenemos un material almacenado y no hay problema, ¿no? ¿Qué?
Definición de silos esbeltos. Definición mecánica. Se designa con el nombre de silos a aquellas obras destinadas a almacenar materiales y para los cuales las teorías asintóticas son aplicables. Definición geométrica, dada en el cuadro resumen anteriormente señalado, ¿no? Hay que cumplirse estas cosas, ¿no? La definición geométrica. El estudio experimental de silos muestra tres zonas de comportamiento, que son una zona superior que comprende el talud de llenado y parte del cuerpo principal. En esta zona se halla influenciada por el modo de llenado y la forma de los taludes. Una zona media, que es independiente de las condiciones de la zona superior y de la forma de la zona inferior, pero dependiente del modo de vaciar. Y por último tenemos la zona inferior, que se halla influenciada por la forma de la parte inferior y por el modo de vaciar. Radio hidráulico, ya hemos definido, es la superficie de la sección transversal horizontal sobre el perímetro en dicha altura, ¿no? ¿Ok? Para el caso de silos que tienen una torre o chimenea interior, muchas veces aquí al interior, para propósitos de extracción del material, ¿no? Se prevé una chimenea, a ver, que es así. Ay, Dios. O sea, aquí tenemos pues como un tanquecito, una chimenea, que tiene varios orificios, ¿no? Que tiene varios orificios. Ah, de lado tendrías que sacar, bueno, un poco difícil, ¿no? Entonces tendríamos, decimos aquí tiene orificios a distintas alturas, ¿no? Sí. Entonces, la chimenea es un ducto de extracción, ¿no? Así es. ¿Ok? Orificio, ¿no? Entonces, en ese caso, el radio hidráulico va a estar dado por la superficie S, que solamente se va a limitar a esta parte y a esta, ¿no? A toda una sección anular, pero el, el perímetro no va a ser otra cosa que la sumatoria del perímetro medido en este borde exterior más el perímetro medido sobre este borde interior, ¿no? ¿Ok? Para el caso de silos que tienen una torre o chimenea interior, es el área del anillo comprendido entre las paredes externa e interna. L es suma de los perímetros de estas dos partes. Para las formas más usuales de silos tenemos, para el caso de un silo de sección circular, el radio hidráulico no es otra cosa que R sobre 2. Para un polígono regular inscrito en una circunferencia, el radio hidráulico es R medio. Para un rectángulo de lados 2A y 2B, ojo, 2A y 2B, ¿no? El radio hidráulico es A por B sobre A más B, ¿no? Para un anillo circular de radios R y R', el radio hidráulico es R menos R' medios. Bueno, ¿qué otras definiciones? Si hemos indicado el plano medio de llenado, ¿no es cierto? Que es este volumen sobre el S. Tenemos este H'. El H' no es otra cosa de 2/3 del radio hidráulico por tangente de beta, donde beta es el ángulo del talud de este cúmulo, ¿no? ¿Ok? Y el radio hidráulico corresponde, evidentemente, al radio
medido sobre el cuerpo principal, porque aquí abajo en la tolva va a ir variando, va disminuyendo, ¿no? Para silos de sección circular, perdón, tenemos. Entonces, para el cálculo de las presiones, siempre vamos a hacer referencia y vamos a medir las presiones a partir del plano medio de llenado, ¿no? ¿Ok? De ahí se mide la profundidad. Bien, ya, es el borde de llenado, H sub S, H sub I. Aquí la tolva tiene un ángulo igual a alfa. Es el plano de base, la unión entre el cuerpo principal y el arranque de la tolva, se llama plano de base, ¿no? Y este es el valor de H. Y H mayúscula es el total entre el plano medio de llenado y la base, ¿no? Va. Silos de sección circular o poligonal regular, H', este valor de H', está dado por 2/3 del radio hidráulico por tangente directa. Silos de sección rectangular del lado menor 2A, H', esto está dado por A sextos por 3 menos A sobre B por tangente directa, ¿no? Entonces, el lado mayor es 2B, por si acaso, ¿no? Lado menor 2A, lado mayor 2B. El plano de base, cuando no hay tolva, corresponde con la base. Cuando hay tolva, este es el plano de base, ¿no? Normas francesas para el cálculo de silos. Campo de aplicación. Entonces, esta es la definición geométrica del silo propiamente dicho, ¿no? O del silo alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso se distinguen distintos tipos de vaciado, porque como hemos indicado, las presiones en la parte superior dependen del tipo de vaciado, etc., ¿no? Entonces, tenemos vaciado normal, vaciado geométricamente anormal, vaciado mecánicamente anormal, un vaciado estructuralmente anormal, ¿no? Bueno, estos conceptos no lo tiene la norma americana, pero hace referencia a que se deberían calcular y tomar en cuenta dos tipos de vaciado, ¿no? No dice cómo, ¿no? Vaciado normal, vaciado normal. Para que un vaciado sea considerado como normal, debe cumplirse que el escurrimiento se debe a la gravedad, sin inyección de aire. No existe en el interior ninguna estructura prevista para el vaciado, o sea, no hay, por ejemplo, una chimenea central, ¿no? Los orificios de salida están en el fondo, y esta es la excentricidad relativa del punto más alejado, psi, como se define aquí, ¿no? Entonces, este es el valor de psi sub b, ¿no? En el sentido del lado mayor, ¿no? Y psi sub a, ¿ya? Pueden haber varios orificios de salida, entonces mire aquí x sub b y x sub a. Si tenemos esta forma, vamos a tener un x sub a, ¿no? Este va a ser el valor de A y este es el valor de 2B. Lo mismo aquí está definido el psi por la circunferencia que está conteniendo a las aristas de todo el orificio. Aquí tenemos 4, es el radio y este es el valor de psi, ¿no? Para este caso tenemos el radio y el valor de psi que pasa por las aristas de esta salida de tipo rectangular, ¿no? Acciones. Las acciones que se consideran son, en el estado límite último, tenemos una primera acción S sub 1, 1,35 de G, ¿no? Más A, ¿ves?
más 1.5 de P más 1.2 de el viento, ¿no? Donde G, peso propio de la estructura, P, acción del material ensilado, P, acción del viento. El efecto de la temperatura no interviene porque se considera el hormigón fisurado, ¿no? Porque estamos en el estado límite último. Para el estado de servicio tenemos una combinación S sub 2 igual a G más P más el viento normal entre 1.2 más 0.6 de la temperatura, ¿no? Solicitaciones. Muy parecido a lo que hemos visto en chimeneas, esto, ¿no? Solicitaciones por la acción de conjunto, ¿no? Tenemos que producen los esfuerzos normales. ¿Quiénes producen esos esfuerzos normales? El peso propio de la estructura, la acción del material ensilado, ¿no? Y eventualmente el sismo, ¿no? Cuando hay una componente vertical. Estos momentos de volcamiento son debidos al viento y eventualmente al sismo. A ciertas uniones, por ejemplo, en el caso de baterías de silos, ¿no? Por último, ¿quién produce estas fuerzas horizontales? El viento, eventualmente el sismo, eventualmente el material ensilado, ¿no? Y esto nos va a producir sobre la fundación un diagrama de tensiones más o menos que es de este tipo, ¿no? Que la mayor presión va a estar al lado de o sotavento, perdón, y barlovento está con la menor tensión. Ahora dice, normalmente el diagrama de tensiones verticales sigma es un diagrama de compresión, ¿no? B, esa es por la acción de conjunto, ¿no? B, solicitaciones por la acción de conjunto y por acciones locales, ¿no? Considerando una franja unitaria tanto horizontal como vertical, entonces esto es 1 y esto es 1, ¿no? En el sentido vertical, ¿qué tenemos? Unas fuerzas N sub B, ¿no? Que están producidas por el esfuerzo normal proveniente de la acción de conjunto, ¿no? Proveniente de la acción de conjunto. O sea, este N vamos a dividir entre todo eso y ese va a ser N. ¿Ok? Esfuerzo proveniente de la acción de conjunto. N sub B igual a. No sé qué haya hecho. Caramba. Otra vez. Claro. Ya, después vamos a arreglar eso. O sea, ya. M sub H, este momento M sub H es el momento por gradiente térmico y momento por uniones rígidas de la pared a la losa de la tapa o también a la tolva, ¿no? En el sentido horizontal tenemos un N sub H, ¿no? Debido al empuje del material ensilado y eventualmente al sismo. Y un momento M sub B que está en el plano horizontal que se produce debido al empuje del material ensilado, salvo en silos cilíndricos aislados, debido al momento de ovalización producido por viento o por un vaciado anormal, ¿no? Generalmente cuando hay una excentricidad en el punto de extracción o cuando hay uniones con otros silos, ¿no? Puede ser una batería, entonces eso va a dar lugar a momentos en el plano vertical. Y por último, momento por gradiente térmico, ¿no?
por la variación de la temperatura a lo ancho del espesor, ¿no? H sub 0. Bueno, y aquí un poco recordar los conceptos que hemos visto en chimeneas, dice, el momento por gradiente térmico ya se puede calcular de acuerdo a lo señalado en el capítulo 3, llegando a las siguientes expresiones, ¿no? Cal, coeficiente de conductividad de todo conjunto es T sub I menos T sub E sobre 1 sobre H sub I más H sub 0 lambda sub B más 1 sobre H sub E, ¿no? Donde 1 sobre H sub I es 0,15 metros cuadrados por hora por grado centígrados por kilocaloría. 1 sobre H sub E 0,10 metros cuadrados por hora por grado centígrado sobre kilocaloría. Y H sub 0 es el espesor de la pared, ¿no? Estamos asumiendo que tenemos una temperatura interior superior a una temperatura exterior. Aquí nomás ya hay una caída de tensión, como habíamos dicho. En el punto interior del fuste tenemos la temperatura T sub I. Hay una variación de la temperatura en todo el espesor del muro que hemos asumido que es lineal, ¿no? Y esta variación de temperaturas T sub E o T sub I menos T sub E es delta T, ¿no? Y esa es la gradiente T. Delta T tenemos aquí, delta T está dado por H sub 0, T sub I menos T sub E sobre 0,35 más H sub 0. El momento, ¿no? Por delta T es alfa sub T por delta T por E sub B por I sobre H sub 0. Este momento se utiliza únicamente en el estado límite de servicio. En esta expresión, E sub B es el módulo de elasticidad del hormigón para acciones de larga duración, ¿no? Porque no es como el viento ni como el sismo, que es casi instantáneo, ¿no? Sino que aquí se llena pues en días, ¿no? ¿Ok? Bueno, el módulo de elasticidad del hormigón para acción de larga duración. Y es la inercia de la pared, ¿no? Estamos calculando para una altura unitaria o para este circunferencial, para una longitud unitaria. Entonces la inercia es la luz, aquí, estamos, aquí, 100 por H sub 0 al cubo sobre 12, ¿no? Alfa sub T, coeficiente de dilatación del hormigón, 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Reemplazando valores, vamos a tener que el momento de origen térmico es 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado, delta T por E sub B por H sub 0 sobre 12, ¿no? El H al cubo se ha ido con este H sub 0. Esto está dado en decanito por ahora sí. Decanito en centímetro por metro. Con E sub B en decanito por centímetro cuadrado y H sub 0 en centímetros. Disposiciones constructivas. Espesor mínimo de las paredes debe ser mayor a 12 centímetros en silos con altura menor a 15 y mayor a 13 centímetros en los otros casos, ¿no? Armaduras, disposición. Las armaduras tanto verticales como horizontales preferentemente deberán distribuirse en 2 capas, cada una próxima a cada una de las caras. Esta disposición es imperativa para el caso de silos en los que la fisuración es muy perjudicial. En el caso de silos circulares, la capa interior no debe tener
más de la mitad de la sección total de las armaduras horizontales. Recubrimiento, como mínimo 2 centímetros. Porcentaje mínimo de armaduras. La sección total de las armaduras en cada disposición, esto es, ya sea vertical u horizontal, debe ser como mínimo igual a 0,2% de la sección de la pared. La relación entre las armaduras secundarias y las principales debe ser mayor a 1/4. Porcentaje máximo. Esto es importante, ¿no? Bueno, todo es importante, joven. En las estructuras normales, el porcentaje, la cuantía máxima es desde el 5%. También silos, ojo, mucho cuidado, 2%. La sección total de armaduras en cada dirección debe ser inferior al 2% de la sección de la pared. Si se supera este porcentaje, se debe aumentar el espesor de la pared, ¿no? Para que cumpla esto. Espaciamiento máximo, tanto en las armaduras horizontales como verticales, el espaciamiento S entre las mismas debe ser menor a 3 centímetros o a 2 veces el espesor. Ya digo, recomendable poner 25 y 1,5 de H0, ¿no? Empalmes. La proporción de barras empalmadas en una misma sección deberá ser inferior a 1/3 en sección sometidas a tracción, con o sin flexión, o 1/2 en sección sometida a flexión, con o sin compresión, ¿no? Bien, y aquí venimos a faltas. Unión de las paredes con el fondo. Aún en el caso en el que se efectúen cálculos precisos, es imprescindible considerar el momento de empotramiento de las paredes con el fondo, ¿no? Aun cuando, ya digo, no se dé ese empotramiento, pero hay que calcular eso y reforzar las armaduras verticales situadas en la cara interior. ¿Por qué? Porque para no tener ninguna duda en cuanto a la seguridad estructural, ¿no? Sino por ahorrar unos pocos kilos de armadura, podemos poner en riesgo todo nuestro siglo, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Entonces, los invito a que me hagan las consultas necesarias relativas al informe, al proyecto. Jóvenes, soy todo oídos. Jóvenes, Ingeniero, jóvenes. ingeniero, Sí, diga, buenas noches. Yo tengo una consulta. un poquito más de volumen a su micrófono. Tengo una consulta sobre la planilla que nos ha dado. Sí, dígame. En ese factor de seguridad que relaciona la sumatoria de inercias respecto a las inercias de cada columna, ¿hasta cuánto máximo puede ser ese valor? ¿Cómo? A ver, otra ¿Le vez. puedo Si mostrar, podría. ingeniero? Sí, claro, claro. Ya, ahorita comparten. Eh, compartir. Inge, ¿lo puede ver? No, todavía. Recién está cargando. Sí, ahora sí. ¿Qué Me dice? refiero a este valor, Inge. ¿Hasta qué valor puede variar? Es 0,3, 0, en algunos me sale 0,1. A ver, un ratito. Va, puede salir, pues depende del número de columnas y de la relación de dimensiones, ¿no? Si tiene una Sí, columna muy estrecha, le va a salir 0.
Sí, prácticamente. sí, O si está comparando con una pantalla, la pantalla puede absorber el 90%, va a ser 0,9. Sí es. ya, esa era. Luego Es tenía la, otra duda ahí. es la inercia del elemento que estamos considerando sobre la sumatoria de todas las inercias. Sí, ingeniero. Ahora, ingeniero, tenía otra duda más respecto a mi. En esta parte no le he puesto valores porque quería saber cómo lo debería dividir, digamos, mi ascensor. Una pantalla, dos, Siete tres, siete ascensores tiene. pantallas. 7 ascensores tiene. No, 7 pantallas. O sea, son 3 ascensores, Inge. ¿Lo tengo que tomar todo el conjunto o dividirlo en pantallas? No, pues ya les he dicho, si ustedes tomen todo el conjunto, a ver un ratito, un ratito. Para colocarlo en esta tabla, ingeniero. Sí, me Claro, acuerdo que me ha dicho para en el método de rigidez de método de pantallas, pero para colocarlo en esta planilla que nos ha dado, ¿cómo debería colocarlo? Esa era mi duda. en un caso, cuando está, diremos, con viento en dirección X, va a usar el momento alrededor del eje principal Y, ¿me entiende? De Del eje, de todo el núcleo, pues. Y en la otra dirección va a usar la inercia de ese mismo núcleo alrededor del eje XX, ¿no? Entonces, ento- aquí estamos haciendo un análisis en una dirección, entonces va a entrar una inercia del ascensor. ya, Ahora, ya, solo, ahora, puede ser en forma pantallas independientes, pero está despreciando el efecto de general, de torsión de todo el conjunto, ¿no? Es sí, una aproximación, y eso hemos indicado en el caso de pantallas, ¿no? sí, 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 me acuerdo que me ha dicho, pero para esta planilla lo quería, esa era mi consumidura para Por esta eso les planilla. digo, tiene que usar una de las inercias principales. Ahora, ¿quiere Ya, hacer aproximado? Bueno, puede hacer, pero tendría que dividir cada ascensor en 3 pantallas, por decir algo, ¿no? ahí está bien, ingeniero. ¿Qué más? Hasta ahí, esa era mi duda, ingeniero. Ya, no, pero otros jóvenes, digo ahora, todos felices. Bueno, Inge, buenas noches. sí, sí, diga. Inge, podría también compartirle y mostrarle lo que Claro, estaba claro, avanzando, comparta, Inge. comparta. Ya estoy compartiendo, Inge. Mi duda era lo siguiente, Inge, en cuanto tenía una pequeña duda al predimensionamiento de la losa. Estoy utilizando losa en 2 direcciones con vigas. Al momento de dimensionar la geometría, he usado la norma EH08 en un principio y me sale un espesor de 30 centímetros. Y con la tabla de Excel que nos ha dado las relaciones de luz sobre canto, en este caso era longitud máxima sobre 25, me da 25 centímetros de alto. Entonces, Sí, mi consulta era, según su experiencia, Inge, para una luz de 6 metros, ¿qué espesor podría estar lo correcto? depende de la carga, pues. Si hay mucha tabiquería, depende de la carga, ¿no? Para 6 yo tomaría, sí, podría ser 27, 50, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Si toma 25 le va a salir bastante armadito, ¿no? Si toma 30, un poquito menos, ¿no? Sí es. Ah, ya, porque ahorita esta sería mi disposición, Inge, este sería mi planito. Y la cosa era que mi longitud máxima es 6 metros. Entonces, en esta parte tendría sala y comedor. Y Claro, pero mire, ese esa es 4 losas de todo el conjunto, ¿no? Entonces, no por eso va a tomar 30 en todito, ¿no? Después son las otras losas tienen luces menores, ¿no? Entonces, creo que con 25 puede funcionar, no problema. No ya, problem. Inge. Sí. Sí, eso tenía duda. Ahora, otra consulta más, Inge. En cuanto a la distribución del viento,
En mi caso estoy utilizando yo el sistema pórtico y pantalla, y eso le quería preguntar, ¿cómo lo voy a distribuir el viento? Ah, Según pues así la era. rigidez de cada elemento de contraventeo. Es que el problema, digamos, o tendría que analizarlo primero pórticos, yo así estaba pensando, primero distribuirlo al pórtico el viento, luego distribuirlo el viento a las pantallas. No, 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 tendría que sacar la inercia equivalente de ese subpórtico, digamos, en el primer eje según Y y en el último eje en las vigas, etcétera, así es, ¿no? Sí, así, sí, si me ubico de esa parte, lo que dice de las pantallas ficticias, ¿verdad, Inge? Para hallar lo de cada núcleo. Claro, exacto, Pero, exacto, pero mi exacto. pregunta era en cuanto a la distribución del viento, digamos, Inge, porque, por ejemplo, eh, al pórtico lo voy a distribuir primero solamente en las columnas, luego a las pantallas así por separado, cada uno. No, no, todo en conjunto, pues, una sola distribución. Ya, Inge. Bueno, dos, una en la dirección X y otra en la dirección Y. Y ahora en esa parte mixta tendría Inge, pues sistema dual tendría, o las inercias, la inercia, mejor dicho, el pórtico lo llevaría a una inercia equivalente y de esa forma lo distribuiría. Exacto, exacto, así es, Eh, ya así es. Inge, Ahora, ya puede está bien. despreciar los otros, que va a haber con vigas, va a ser con vigas. Sí, con vigas va a ser Inge. Bueno, ve, entonces puede tomar las vigas normales, etcétera, depende. Es que yo no veo ahí sus vigas, pues no sé. Sí, todavía no lo estaba disponiendo, pero tenía la duda, por ejemplo, sí, sí, Así está va, bien, me ha así va. aclarado, Inge. Ya está bien, Inge. Todo en conjunto lo voy a distribuir con la inercia equivalente de cada pórtico a grandes aberturas, lo Claro, que dice. así es. Ya. Además va a ser una sola distribución, pues, porque va a adoptar, digamos, una variación en conjunto de las inercias, ¿no? Para que no haya variación entre la relación de inercias entre piso y piso, ¿entiendes? Ya, Inge. Ahora, Ah, y con el, si varía la sección, digamos que haga cuatro variaciones de inercia, entonces tendría que ser cuatro reparticiones del viento en cada sector donde las inercias son constantes, ¿no? sí, en cosas de las columnas. Sí, Así genial. es. Ya. Está bien, Inge. Gracias, Inge. ¿Quién más? Otro. ¿Nadie más? Ingeniero, yo Seguimos. tenía una consulta respecto a mi losa. ¿Cómo, cómo? Ya ha preguntado usted, ¿qué dice? Sobre la losa igual quería preguntar, ingeniero. ¿Qué cosas de la losa? Un rato lo voy a compartir. Inge, puede ver ahora sí. No todavía. Ahora sí. Mi edificio va a ser de entrepiso sin viga, ingeniero. Y según al método que nos ha enseñado, aquí ya no tengo columnas. Igual tendría que tener un ancho de banda en toda esta parte, Inge. No tiene columnas. En esa, en esa parte, Uy, Dios mío, Dios mío. No puedes. No, ya está, porque pero no, este es aquí está, el plano. Y aquí hay vídeos, hay muros y por eso no le puse columnas, solo en estos dos extremos. pues ya. Y la distancia de este a este eje casi es 7.2 metros. Ya se va apagando. Ajá, ajá. Claro, ahí tiene que asumir, digamos, un primer pórtico. Es que no tiene ejes, a ver, no veo sus ejes para poder hablar.
¿Cómo es, señor Quispe? Se escapó. Hola. Sí, ingenieros, mi internet se cortó. A ver, muéstrame su planta. Sí, mi laptop se ha reiniciado, vuelto loco, se ha apagado, ingeniero. Se le ha apagado. Sí, Bueno, lo que podría hacer es que una parte tiene una cierta disposición de pórticos, ¿no? Digamos, va a calcular entre los ejes 1 y 2, digamos, ¿no? sí, Y ingeniero. otra parte donde ya es mucho más grande sus luces, entonces entre el eje 2 y el 7 llamaremos hacia otra distribución de bandas, ¿no? ¿Entiendes? Ah, sí, Y sí. luego entre el 7 y 8, que casi es simétrico, hacia otra distribución de bandas, ¿no? Con otras anchuras de los pórticos. Ah, ya entendí. Sí, ya entendí, ingeniero. Ya. Otro, nadie más. Ya, vamos a volver a nuestra clase. Sigamos, sigamos con nuestro capitulito. A ver, un ratito. Un ratito. Ya. Aquí, donde hemos llegado, vamos a hacer un break, ¿no? Nos vamos a ir a nuestro fascículo, porque a nuestro fascículo, ¿ok? Bien. O sea, hasta aquí habríamos visto la parte constructiva y aquí vienen las solicitaciones, pero antes de las solicitaciones necesitamos conocer las presiones. Ingeniero no Entonces, está compartiendo pantalla. perdón. Ay, ay, ay. Ya, entonces les decía que hasta el 6.6, hasta este punto, hemos visto la parte relativa a aspectos constructivos, ¿no? Y aquí viene la determinación de solicitaciones. Pero para el cálculo de solicitaciones necesitamos conocer las presiones. Pues vamos a entrar a nuestro fascículo que les he pasado también y es el siguiente, un ratito. Cálculo de silos, cálculo de silos. No es este. Mm. Bueno, obviamente la norma francesa es muy amplia, se refiere a todos los tipos de silos, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar, como les dicho, los silos propiamente dichos. Y además, la norma francesa ve también el cálculo a flexocompresión, flexotracción, pero eso ya forma parte del curso de hormigón, ¿no? Normalmente, resumen de las reglas SN-BATI de Francia para el cálculo de silos de hormigón armado. Propiedades, valores de lambda y profundidades reducidas. Propiedades geométricas. S, área de la sección transversal del sitio, ya hemos visto. L, perímetro de la sección, radio hidráulico. R, radio, son las mismas. Lo que pasa es que antes de traducir este fascículo ya lo habíamos dibujado en nuestros apuntes del capítulo cada uno de estos casos, ¿no? Que nos definen la coordenada relativa al punto de vaciado más alejado que hemos visto, ¿no? R es radio del círculo de la sección transversal o en caso de un polígono regular de más de 4 lados, radio del círculo inscrito en la sección transversal.
2A, 2A es esto, 2A, y 2B, el lado menor y el lado mayor del rectángulo de la sección transversal. Pski, coordenada relativa al punto de vaciado más alejado, este valor, ¿no? Medido desde el centro. Pski por A, aquí tenemos el pski por R, etc., ¿no? ¿Qué pasó? Ya, beta, ángulo del talud de llenado con relación a la horizontal, esta, ¿no? Y se llama el plano medio de llenado, superficie de llenado, borde de llenado. Z, vamos a medir la coordenada que define la profundidad a partir del plano medio de llenado. H', valor de Z relativo al borde de llenado y definido por H' es 2/3 del radio hidráulico por tangente de beta para silos circulares o poligonales. Es igual a A sextos por 3 menos A sobre B tangente de beta para silos rectangulares. Valor de Z relativo al plano de base, ¿no? Este es H, el plano de base, H, plano de base, altura total. H, valor de Z relativo al orificio de vaciado, aquí, o aquí cuando no hay tolva. B, volumen del material almacenado en la tolva. Bueno, aquí le vamos a llamar B sub T, porque va a haber otro concepto de B. Pueden B sub T. Volumen del material almacenado en la tolva por debajo del plano de base, o sea, en esta partecita. Alfa, inclinación de la tolva con relación al plano horizontal. Si tenemos dos, o si tenemos una sección rectangular, vamos a tener dos valores de alfa, ¿no? ¿Qué? Tipos de vaciado. Vaciado normal. También creo que ya hemos leído, ¿no? Sí, hemos leído. Estaba en nuestros apuntes. Cuando se cumplen las tres condiciones siguientes, el escurrimiento se produce exclusivamente por gravedad. No se utiliza ninguna estructura ubicada en el interior del silo para el vaciado, como son las chimeneas de extracción. El o los orificios de vaciado están situados en el fondo. La coordenada relativa al punto de vaciado más excéntrico es inferior o igual a 0,4. ¿No? Aquí es menor a 0,4. Vaciado geométricamente anormal. Las dos primeras condiciones se cumplen, estas, ¿no? Pero la tercera no. Esto es que psi es mayor a 0,4. Mayor. Vaciado mecánicamente anormal. Cuando el vaciado se efectúa ya sea por el fondo o por una pared lateral, en un punto próximo al fondo con la ayuda de aire comprimido. Vaciado estructuralmente anormal. Cuando el vaciado se efectúa a través de una estructura interna, fija o móvil. Como casos típicos se tienen los vaciados por chimenea central perforada a varios niveles, los vaciados por pequeñas aberturas con débil flujo situadas en el fondo, ¿no? La evacuación se efectúa sin movimiento masivo y el silo tiene en la parte superior un brazo que mantiene la superficie horizontal, ¿no? ¿Qué es esto? Generalmente puede ser, por ejemplo, un canal, ¿no? Un canal con una rejillita y dentro del canal hay un tornillo sin fin que va girando y va extrayendo el material, ¿no? Hasta una cámara afuera, ya. Propiedades mecánicas de los materiales ensilados. Bueno, esto hay en cualquier manual de materiales, ¿no? Le vamos a llamar gamma el peso unitario del material ensilado. No es peso específico, ¿no?
peso unitario del material ensilado y ángulo de fricción interno. No es necesario que aprendan de memoria, ¿no? Para el cemento, el peso unitario es 1470 decanewton por metro. El ángulo de fricción interna es 28 grados, ¿no? Clinker, de 1470 a 1570 kilos por metro cúbico o decanewton por metro cúbico. El ángulo de fricción interna es de alrededor de 33. Maíz. Bueno, ahora no me digan, es un maíz seco, ¿no? Peso unitario, 785 decanewton metro cúbico. Ángulo de fricción interna, 24 grados. Trigo, 835, 26. Azúcar granulada, 930 grados. Y eso ya son 1225. Ángulo de fricción interna, 25. Harina de trigo, 880. Ángulo, 20. ¿No? Bien. Para el caso de los materiales pulvulentos, como es el cemento, el yeso, la harina de trigo, dice que cuando la altura H sea mayor a 10 metros, el peso unitario, ¿no?, a partir de la profundidad 10 metros, se multiplicará por 1 más H menos 10 sobre 500. ¿Esto por qué? Porque el material por encima de ese nivel va a compactar a la parte inferior, entonces le va a dar un mayor peso unitario, ¿no? Por eso es que se hace esta corrección del peso unitario. Delta, ángulo de fricción del material con la pared del silo. Está dado en forma indirecta a través de esta expresión. Rho es tangente de delta sobre tangente de phi. Ya hemos dicho, phi es el ángulo de talud natural o de fricción interna, ¿no? Valores de Rho. Para polvo, como es cemento y harina, para paredes del tipo A, 0,87, para paredes del tipo B, 0,80. Para pequeños granos, como ser trigo, maíz, azúcar, para paredes de tipo A, 0,87, para paredes de tipo B, 0,75. Para paredes de tipo C, 0,50, solo válido para azúcar. Grandes granos, puede ser grava, gravilla, ¿no? Grava, gravilla, clinker. Pared tipo A, 0,87, pared tipo B, 0,70, ¿no? ¿Qué son las paredes A, B y C? La pared tipo A es una pared con acanaladuras horizontales. ¿Qué quiere decir? Que la pared tiene una forma de calamina, perdón. Va a tener una forma como esa, así. Bueno, es uniforme, ¿no? Bueno, esto no se presenta en silos de hormigón armado, ¿no? Esto se presenta en el caso de silos metálicos, donde no se utiliza una pared, llamaremos así recta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta estructura va a estar sometida a momentos de ovalización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un silo metálico? Es una planchita y va a tener un espesor pequeño que no va a poder absorber probablemente los momentos de ovalización, ya sea por efecto del viento o por efecto del asoleamiento o por efecto de un vaciado excéntrico, ¿no? Entonces, en esos casos, para darle inercia, se tiene esta forma acanalada, ¿no?
Esto se complementa, ¿no? Porque ya para cargas verticales tampoco podría transmitir mucha carga, porque sería una suerte de acordeón, ¿no? Entonces lo que se hace es esto unirlo a unas montantes exteriores, unos perfiles exteriores de este tipo, ¿no? ¿Ok? Que van a transmitir la carga vertical hasta el terreno, ¿no? Entonces, ¿no? Metálicos no se hace esto. B, hormigón no revestido. C, hormigón revestido con pintura. Va, a ver. Acción de los materiales ensilados sobre las paredes y el fondo. Entonces, llamamos Q a la acción resultante del material ensilado sobre la pared vertical. Este valor, este valor. Este es el resultante sobre la... perdón. Ya, ese es Q. N, componente horizontal de la resultante Q. ¿No? Entonces no va a ser otra cosa que Q por coseno de delta, ¿no es cierto? ¿Ok? Pues es la presión horizontal, que en nuestros apuntes estábamos llamando P, ¿no? ¿Ok? T, componente vertical de la resultante Q. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aquí esto. ¿Ok? T mayúscula, resultante de las acciones T para una banda vertical de altura H y ancho unitario, ¿no? Ya vamos a estar calculando para 2 metros de ancho, digamos. Vas a tener una resultante T mayúscula, ¿no? Resultante de las acciones T para una banda vertical de altura H y ancho unitario. Entonces, a medida que estamos creciendo, va incrementándose el valor de T mayúscula, ¿no? B. Acción vertical promedio sobre la unidad de superficie de la sección plana horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es yo? Aquí vamos a tener, vamos a decir que sigue nuestro silo, ¿no? Y, y aquí tenemos a todas, digamos. Y en un nivel dado, aquí vamos a tener, vamos a poner aquí, estamos calculando a esta profundidad, ¿no? Es el plano que nos está definiendo el valor de Z, medida desde el plano medio de base. Ah, ah. Bueno, sobre este plano va a estar actuando esta carga B, ¿no? Sobre este carga. Es este valor de B, ¿no? Acción vertical promedio sobre la unidad de superficie de la sección plano horizontal. ¿Qué? B. B raya, valor de B para Z igual a H. ¿Qué quiere decir? Estamos midiendo aquí ahora. Entonces aquí va a haber el B raya.
Ya. N sub 0, T sub 0 y B sub 0, o sea, vamos a tener aquí un N sub 0, así. Un N sub 0, un B sub 0, un T sub 0, un Q sub 0, etcétera. Valores básicos de las acciones NTB. N sub I, T sub I, B sub I, valores nominales de las acciones, con I igual o mayor a 1. En realidad, ¿qué es I? Corresponde a un subíndice perteneciente a un estado de carga, ¿no? ¿Ok? Entonces, N sub 1, N sub 1, o T sub 1, B sub 1, vas a tener un N sub 2, T sub 2, B sub 2, N sub 3, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ojo con esto, ¿no? Lambda, relación entre N sub 0 y B sub 0, tomando en cuenta el valor de H' definido más adelante. ¿Ya? Va. Un minutito. Lambda, relación entre N sub 0 y B sub 0, tomando en cuenta el valor de H' definido más adelante. Lambda es N sub 0 sobre B sub 0 menos gamma por H' segundo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Definición de los estados de equilibrio. Estado 1, caracterizado por el valor de lambda sub 1, ¿no? Y que en general se produce después del llenado del silo, cuando éste se efectúa en una sola etapa y el material ensilado permanece en reposo, ¿no? Estado 1', caracterizado por el valor de lambda sub 1' y que se presenta en ciertos silos con vaciado estructuralmente anormal. Estado 2, caracterizado por el valor lambda sub 2 y que en general se ha identificado con el comienzo del proceso de vaciado, aunque puede producirse en cualquier etapa del vaciado, ¿no? Estado 3, estado que debe considerarse al mismo tiempo que el estado 2 en el caso de silos con vaciado geométricamente anormal. Estado 3', estado que debe considerarse al mismo tiempo que el estado 2, ¿no? En el caso de silos con vaciado mecánicamente anormal, ¿no? Va. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Valores de lambda, alturas reducidas y profundidades reducidas. Entonces, es cuestión de hacerse eso otra vez un recetario de cocina, ¿no? ¿Entienden? Bien programadito, listo. ¿Qué? Bien. Ah, caray. Jóvenes, vamos a quedar ahí hasta el día viernes. Hasta el viernes, ingeniero. Día Hasta el viernes, ingeniero. viernes.